Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Escuchan atrás? Qué bueno. Vamos a tratar de que se escuche, que podamos participar todos y aprender de la palabra del Señor, de todo lo que tiene para... Tanto que tenemos que aprender. Yo creo que un cristiano, una cristiana, es imposible que se aburra en esta vida. Si se está aburriendo, es que está haciendo algo mal, porque la vida cristiana es extraordinaria, llena de cosas para aprender, para desarrollar, llena de misterios, llena de nuevas verdades. El Señor, que es eterno, hoy estuvimos cantando mucho esta dimensión de Dios, ¿no? Su eternidad, gracias, su eternidad. Y no alcanzamos a pensar lo que es la eternidad, a concebir lo que es la eternidad. A mí me gusta bastante la astronomía y soy un aficionado a noticias astronómicas y ahora están con esto de los exoplanetas. Y de pronto dice, encontramos un exoplaneta, pero está a 4 millones de años luz. Y un año luz es el espacio que la luz recorre en un año. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y ya dijiste todo eso y se te quemó la cabeza. Entonces, cuando hablamos de este eterno Dios y el desafío que tenemos de conocerlo, tremendo, nosotros que somos seres finitos, chiquititos, limitados, frágiles. Entonces, qué tremendo el desafío que tenemos de conocer a este Dios, vivir en intimidad con Él. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Recién me preguntó un joven por ahí si iba a predicar con esta camiseta. Hoy me levanté con la estima alta. Le digo, porque es el que me hizo el comentario, no sé el nombre, es un muchachito muy joven. Le digo, vos sabés cuál es esta, ¿no? La del Diego en el 86. Con esos 2 goles, ¿no? El que no nos queremos acordar que se hizo con la mano. Y el otro gol, que yo pienso que es el gol más extraordinario de la historia de los mundiales, ¿no? Ahí Hernán me dice, sí, me dice con la... muy bien. Esto ilustra, esta camiseta también ilustra algo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque cuando vos ves esta camiseta, se disparan un montón de imágenes que ya tenés guardada en tu mente, que ya la traes. Y así funciona nuestra mente. Nuestra mente funciona por asociaciones. Los que estudian estos temas dicen que la mente utiliza imágenes colectoras, que son imágenes muy fuertes, muy fuertes. Esas imágenes colectoras tienen la capacidad de atrapar otras imágenes menores. Y entonces se arma en nuestra mente un juego de imágenes, de ideas poderosas. ¿Cuál es el problema? Que si esas imágenes colectoras, esas imágenes fuertes, me llevan a, como decíamos ayer, ponen su foco en las cosas que tienen que ver con la carne, es decir, con la naturaleza humana, cuerpo y alma, cuerpo y mente alejadas de Dios, ahí empieza también una cantidad de asociaciones que nos hacen daño. Y al mismo tiempo nos enseña algo muy importante, que yo puedo alimentar a mi mente con imágenes poderosas que generen cada vez mejores asociaciones que me lleven a vivir en el espíritu. Y eso lo tengo que hacer yo, no lo va a hacer un ángel. Esto es muy importante. Nuestra vida espiritual es una tarea constante de todos los días. Hoy vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo trabaja el Señor la renovación de mi mente? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Cuáles son los recursos que nos ha dejado Dios para vivir esta renovación de la mente? Les cuento a los que vinieron hoy que ya ni resumen le vamos a hacer.
Eh, no, por eso, no, ya ni hay resumen, pero sí quiero contar simplemente, recordarnos a todos, porque también nos cuesta recordar a todos, ¿dónde estamos parados? Estamos preguntándonos cómo colocar el Espíritu al mando de nuestra vida. Ese es el gran desafío que tenemos. Una vida gobernada por el Espíritu al mando, nuestro espíritu, conectado con el Espíritu Santo de Dios, que nos da testimonio diario de que somos hijos de Dios, ese espíritu nuestro gobernando cuerpo y alma, para glorificar a Dios con todo nuestro ser y con todo lo que hacemos. Muy bien, eso es lo que estamos tratando de hacer este fin de semana largo. Y entonces empezamos a pensar estas dimensiones de la vida humana: cuerpo, alma, espíritu. Porque si no entendemos cómo somos y cómo funcionamos, nos encontramos con una pared. Tenemos un montón de ideas geniales, maravillosas, extraordinarias, la famosa sana doctrina, pero no sé cómo vivir el lunes. No sé cómo resolver mis conflictos matrimoniales, no sé cómo guiar a mis hijos, no sé cómo resolver las tentaciones del laburo, no sé cómo resistir las tentaciones sexuales. No sé cómo ordenar mi vida, cómo ordenar mi tiempo. Entonces, ahí está el trabajo que tenemos que hacer. Muy bien. Hablando de imágenes colectoras, y va a tener que ver un poquito con lo que vamos a compartir hoy. Hoy tenemos un límite muy claro de tiempo, que es la carne. Literal. Literal. Hoy la carne le va a poner límite al mensaje. Muy bien. Pero hablando de imágenes colectoras y de lo que queremos hablar hoy de una manera... vamos a ir bastante a la palabra de Dios, pero luego queremos bajar a una cuestión bien práctica. Hace 3 años atrás tuve el privilegio increíble, porque Dios es bueno, me invitaron a una consulta sobre formación espiritual en Colombia y a un retiro espiritual. Las dos cosas estuvieron increíbles. Y en el retiro espiritual, el Señor me habló muy fuerte y trabajó mucho conmigo. Y se hizo en un lugar católico en Quito, en Colombia, en uno de los cerros que rodea la ciudad de Medellín es preciosa. Un lugar católico muy cuidado, muy hermoso, y a mí me impactó, a mí me gustan mucho las plantas. Acá, ¿cuántos son amantes de las plantas y hacen el jardín? Yo en mi casa soy el jardinero. Muy bien. En ese lugar descubrí una planta que yo no conocía, que se llama anturio. ¿Alguien conoce el anturio? No. Che, aprendan sobre plantas, que el Señor es el creador. Muy bien. El anturio es una planta, bueno, bien de clima tropical, y una flor roja que parece de plástico, así, abierta, con un piristilo amarillo. Es una locura la planta. Y tiene unas hojas así medias tropicales, verdes, verde muy intenso. Todo el lugar estaba lleno de anturio, adentro, porque puede funcionar adentro, afuera, en los pasillos. Había anturios porque puede venir muy grande. En el clima que la ayuda, puede ser alto como este pinito, el anturio. Muy bien. Acá la pregunta es esta. ¿Cómo me pongo señales para no olvidar lo que Dios está haciendo conmigo? ¿Cómo me pongo señales en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida personal? ¿Para qué? Para marcar un camino. Ponte mojones, dice la palabra del Señor. ¿Por qué te tenemos que poner mojones? Porque vos te olvidás. Yo me olvido. Viste que te dicen, yo por ejemplo, hacemos el chiste en la iglesia, si nos acordamos lo que se predicó el domingo pasado. A veces no me acuerdo yo que prediqué. No. ¿Qué fue? No me acuerdo, qué sé yo. Bueno, muy bien. La mente en la memoria es frágil. No, está bien, gracias. Entonces, volví a Buenos Aires
Un día voy al vivero, porque es un lugar al que voy bastante, y pueden creer que me encuentro con un anturio. Chiquitito, son caros. Era mi cumpleaños. Así que me lo regalé. Y lo llevé a casa. Y el señor, un señor japonés que me lo vendió, me dijo, tenga cuidado porque esta no es una planta de Argentina, es una planta de zona tropical, hay que cuidarlo, y el riego, y la temperatura, y esto. El anturio, para que esté vivo, tremendo. El invierno pasado, prácticamente se me recontraheló, aunque estaba adentro, en un quincho que tenemos, y le quedó una hojita verde, y yo lo regaba, y lo cuidaba, le oraba, le imponía las manos. Y el Señor me dijo algo, al corazón. Esta planta simboliza tu vida espiritual. No es un yuyo, amigo, ¿eh? Que por 3 meses no lo regá, igual se la banca. Este lo tenés que cuidar todos los días, ¿eh? Y darle, y darle. Y ahí está el anturio. Ahora está hermoso, ahí en una terraza que tenemos. Pero yo lo entro, lo saco, lo riego, lo peino. Y para mí es una señal de Dios. Vos decís, ¿qué pavo? Hubieran traído a alguien más inteligente a predicar, che. Mirá las pavadas que dice. Pero vos sabés que yo no sé cuáles van a ser las señales de Dios para tu vida, las prácticas. Pero te tenés que poner señales en tu vida que te recuerden que tu vida espiritual es frágil, que tu vida espiritual requiere el cuidado cotidiano, que tu vida espiritual va a requerir disciplina, orden, trabajo, esfuerzo. No es una vez cada 3 meses vamos al presidente en el Estadio de La Plata y ahí y ya nuestra vida espiritual ya anda bien con eso, ¿no? Nos congregamos una vez cada mes y medio. La Biblia cuando la agarro tiene una capa de polvo así. Tengo que pasar el lampazo a la Biblia porque... No, es todos los días. Y vamos a leer algunos textos para trabajar esto. Vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a buscar primero Romanos 12. Un pasaje conocido, pero los pasajes conocidos... Vos sabés que otra característica que tiene la mente, hablando de la mente, una característica tremenda que tiene la mente, es que la mente ahorra esfuerzo. Entonces, prefiere reimprimir una imagen que ya tiene a que vos le prestes real atención a las cosas. ¿Qué hace la mente? La mente tiene guardado un montón de cosas. Ahora que yo dije Romanos 12, 1 y 2, sí, yo sé lo que dice Romanos 1 y 2. ¿En serio? ¿Pero qué hace la mente? Trae una imagen que tiene de Romanos 12, 1 y 2 y la pone ahí adelante y vos decís, no, yo quiero ver lo que dice el pasaje. No, pero si yo me acuerdo lo que dice el pasaje. Fíjate el trabajo que hay que también hacer para que no vivamos de una mala memoria. Vamos a leer este que es muy conocido. Después vamos a llegar a 2 textos de Hebreos que son una bomba atómica. Romanos 12, dice así. Dice así. Esperen que el viento me está jugando una mala pasada. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Esto estuvimos hablando el otro día. Nuestro cuerpo es un instrumento dado por Dios para que lo glorifiquemos. Tenemos que evitar tener una fe mental, una fe de ideas, una fe de conceptos. Ese tipo de fe no banca la prueba, no banca la dificultad, no banca la tentación. Son un montón de ideas en la cabeza que por buenas que estén, no van a sostener nuestra vida en el camino de fe. Yo tengo que entregar mi vida entera, empezando por mi cuerpo, como un sacrificio vivo a Dios. Todos los días.
todos los días. Qué tremendo. Dice, aceptable a Dios como es el culto racional de ustedes. Segunda cuestión. Y no se adapten a este mundo. Segunda tarea que tenemos. Tener una actitud contracultural, una actitud anticultural. ¿En qué sentido anticultural? Contraria a la cultura dominante. Una excesiva identificación con la cultura dominante nos desvía del plan de Dios. Y nos hace creer, vivir, practicar cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora Hugo decía una cosa muy interesante recién. Nos recordó cuáles son los grupos humanos que Dios quiere cuidar, privilegiar, darle un lugar central. A mí no me importa lo que dice la cultura. Si ahora está de moda despreciar al inmigrante, si ahora está de moda mirar al extranjero y pensar que es un enemigo, a mí no me importa lo que dice la cultura. ¿Por qué? Porque yo sé lo que dice la palabra de Dios y lo que Dios dice y cuáles son sus prioridades. Y no me importa quién lo dice. Porque sea un comunicador importante, que haya gente que admira y que diga, ¡ay, este es un capo, mirá! Y ahora lo descubrimos como una especie de faro de Occidente. Y hasta los evangélicos lo admiramos. A mí me interesa lo que dice la palabra de Dios. Y me interesaría no perder mis notas. Allá va mi mensaje. Párenlo. Gracias, querido. Muy bien. Entonces, yo tengo que tener una mirada crítica de la cultura y no identificarme excesivamente. Pero acá tienen de todo, che. Lo pedís y lo tenés. Sí, Por lo menos un poquito más de peso va a tener. gracias. Mil gracias. Tremendo. Gracias. Es decir que tengo que resistir los vaivenes. Y la cultura va para acá, va para allá, para el mundo, como dice Juan, ¿no? Muy bien. Tercera cosa. Primero, presentarme como sacrificio vivo. Luego, resistir los avatares de la cultura pagana que nos rodea. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante la renovación de su mente. Acá viene el trabajo. Fíjate que no dice, ahora va a venir Dios y te va a renovar la mente. Va a ser un milagro, te vas a levantar a la mañana y vas a decir, che, qué raro, tengo la mente como renovada. Es una tarea tuya, es una tarea mía con la asistencia de la gracia de Dios. No se hace en la carne, se hace en el ministerio del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pero la tarea la tenés que hacer vos. Vos te tenés que renovar, vos te tenés que transformar, vos tenés que vivir una metamorfosis, que esa es la palabra que usa aquí el texto. ¿Cómo? En la renovación de su mente. Y cuando cumplamos estas tres cosas, nos presentemos a diario como un sacrificio vivo, tengamos una mirada crítica de la cultura pagana y entonces vivamos de manera alternativa a la cultura pagana. Y cuando vayamos renovando nuestra mente en un proceso continuo, va a darse este resultado, dice la palabra de Dios, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Muchas veces yo quiero conocer la voluntad de Dios como si fuera una especie de horóscopo. Si no vivo en Dios, entregándole mi vida como un sacrificio, si no me resisto a los parámetros de la cultura pagana, si no estoy renovando mi mente, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Imposible. El viento empieza a traer algo. Hay un perfume que
Muy bien. Yo siempre, a mis alumnos de Antiguo Testamento, algunas veces les contaba que no nos imaginamos así, pero el templo de Jerusalén debe haber habido un olor asado, amigo, que te desmayaba, porque era todo el día cordero, cordero, vaca, cordero, 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 una vaca cada tanto, ¿no es cierto? Un novillo. Y todo al altar, todo el día quemando un humo ahí afuera. Se parecería más a una parrilla de la Ruta 8 que a un templo evangélico, digamos, ¿no? Nosotros hablamos del templo y decimos, oh, el templo, ¿viste? Tremendo, muy bien. Bueno, acá estamos así como en un clima veterotestamentario, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, ahora quiero ir contigo a dos textos del libro de Hebreos. Sería muy bueno que estos textos los subrayes y le des relevancia en tu Biblia, porque Dios quiera que el Espíritu te tenga meditando en estos textos muchos días. Muchos días. Vamos a mirar Hebreos 5. Hebreos 5. Vamos a leer desde el 11. A Hebreos le preocupa mucho la madurez cristiana. Le preocupa mucho como tema la madurez cristiana. ¿Cómo accedemos a una vida madura en Dios? ¿Cómo dejamos de ser niños espirituales? Niños espirituales. Entonces vamos a buscar este texto. Hay otros, pero este es maravilloso, directamente maravilloso. Voy a leer Hebreos 5 y voy a leer desde el versículo 11. Yo estoy usando Biblia de las Américas. Dice el texto, Hebreos 5:11, acerca de esto, es decir, de la madurez cristiana, de cómo llegamos a vivir una vida en Dios, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Es interesante porque la misma palabra te dice, ojo que este es un camino difícil, amigo. Esto no es, te digo, nos hacemos un pequeño discipulado de 4 clases y ya estamos, ya sabemos todo lo que tenemos que saber. Esto es complejo, profundo, riquísimo, pero profundo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, por esto es puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Le dice a la iglesia, ustedes no están escuchando lo que tienen que escuchar. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Mirá si ahora bajara un ángel de Dios y dice, che, los voy a clasificar por madurez espiritual. Todos los niños espirituales que yo voy a nombrar se me ponen de aquel lado y ahora en el almuerzo hay una mamadera para cada uno. Los otros se me ponen del lado de la sombra y le vamos a servir el asado. Qué fuerte, ¿no? Niños espirituales. Muchas veces nos quedamos en una infancia espiritual por años. Esto no tiene nada que ver con la edad biológica. Tiene que ver con una edad espiritual. Puedo tener 80 años y ser un niño espiritual. No me dispuse a crecer. No es que Dios no me quiso dar crecimiento. Yo no me dispuse a crecer. No quise crecer. Me conformé con poco. Tuve una vida espiritual mediocre, desatendida. No me la tomé en serio. Y dice el autor bíblico acá, muchos de ustedes ya tendrían que ser expertos, gente grande, madura en el Señor. Y hay que darlo, pero igual le vamos a dar la mamadera, dice, dice el escritor, ¿no? Igual la mamadera se la vamos a dar. Pero ya habría que salir de ahí. Muy bien.
Ahora miren lo que dice, acá vamos al centro de lo que quiero trabajar. Versículo 13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es un niño. Acá vimos varios bebés estos días y está todo ese proceso, yo ya no me acuerdo ni cómo era, ¿no? Mis hijos tienen más de 30 años, los dos, pero ese proceso de la papilla, ¿te acordás? Y la papilla y esto, y hasta que vamos, y ahora puede comer esto, y veamos de la pediatra, y ahora puede comer esto, pero vamos despacito, despacito, hasta que sí, bueno, ahora puede comer de todo, dale de todo, listo, ya está. Bueno, dice el autor sagrado que la vida espiritual es un proceso en donde yo voy creciendo y cada vez puedo aprender verdades más profundas, más desafiantes, que me desafían no en lo mental, en lo existencial. Las verdades de la palabra de Dios las tengo que incorporar. Y miren qué interesante la palabra incorporar. Incorporar, meterlas, pasarlas por el cuerpo, pasarlas por la vida verdadera. No simplemente que sean nubes mentales. Tengo que llevarlas a mi vida real, práctica, concreta. Y cuanto más solidez le dé a esa práctica, más voy a crecer en el Señor. Dice el versículo 14, y acá llegamos al punto. Pero el alimento sólido es para los adultos. Los adultos. Los cuales, ahora, ¿cómo llegaron a ser adultos estos adultos espirituales? ¿Cómo llegaron a ser adultos? ¿Cómo llego a ser adulto espiritual? Los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien del mal. Fíjate que dice algo muy parecido a Romanos con otras palabras. Cuando yo le entregue mi vida todos los días como un sacrificio vivo a Dios, empezando por mi cuerpo, cuando yo asuma un sentido crítico de la cultura pagana, cuando yo a diario renueve mi mente en la palabra del Señor y en la vida en Dios y en la intimidad en Dios en oración y en otras prácticas, voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo mismo. Cuando yo sea maduro en el Señor, es porque empecé ya a discernir profundamente el bien y el mal en mi vida, en lo cotidiano, en lo pequeño y en lo grande. Y acá hay una cosa muy interesante que usa los textos, estos textos tienen unas palabras claves. Vos sabés que acá, cuando dice tienen los sentidos ejercitados, usa la palabra gimnaso. ¿Te suena? Gimnaso. Hoy está de moda ir al gimnasio. Por ejemplo, en mi ciudad, antes era, en la década del 90 era un parripollo por cuadra. Ahora, o una cancha de pádel. ¿Se acuerdan? En los 90 las canchas de pádel por todos lados. Ahora hay un gimnasio por cuadra y media. Hay más gimnasio que carnicería. ¿Por qué? Porque todos queremos estar fit. Todos queremos ser fit. Y entonces, claro, yo si soy hombre tengo que marcarme acá. Yo tengo marcado, pero en otra tradición, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Y las mujeres tienen que tener ese cuerpo que ya la cultura dice que tiene que ser ese, no otro. El otro no sirve, ¿no es cierto? Hay modelos dominantes de cuerpo y nos dicen, y me tengo que comparar con ese cuerpo. Y todos queremos ser fit, entonces vamos al gimnasio. Todo el mundo, no sé, la mitad de la gente paga una cuota de gimnasio. Está perfecto, porque aparte tiene que ver con cuidar la salud, háganlo, no estoy criticando los gimnasios. Espero que nadie me demande. Y está muy bien cuidar la salud, pero sabemos, venimos diciendo estos días, que este cuerpito, se va a deteriorar. Así vaya 50.000 horas al gimnasio. En algún momento
el envejecimiento va a ser irreversible y en algún momento va a tener fecha de caducidad y se acabó. Entonces, ¿por qué no voy al gimnasio de Dios? Para entrenarme para lo eterno, para lo que no tiene mengua. Al contrario, va en un continuo crecimiento. Esto es lo mismo que leíamos el otro día de Pablo. Yo, dice Pablo, golpeo mi cuerpo. Yo miro a los deportistas que para ganar un mundial hacen lo indecible, se entrenan, corren, se privan de 1000 cosas. ¿Por qué? Dice Pablo, porque quieren esa corona, pero es una corona pasajera. En cambio yo, que he sido llamado a una carrera eterna, yo me autodisciplino, yo trabajo, yo entreno, yo me levanto más temprano. Yo me quedo más tarde. Yo saco tiempo de donde no hay. ¿Para qué? Para entrenarme en el gimnasio de Dios. Y otra palabra muy interesante que usa acá el autor, dice, el uso constante. No espere nadie que va a crecer mucho en la vida espiritual teniendo simplemente estímulos repartidos por la vida, por más fuerte que sean. Yo me duele esa cultura evangélica que se ha desarrollado de los eventos. Los que son tan sabios como yo, en cuanto a la edad, digo, recordarán que en los años 70, 80 estaban de moda fue una época de viajes, los primeros viajes espaciales eran con cohetes. ¿Recuerdan eso? No me hagan quedar como viejo a mí solo. Está la película Apolo 13, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo era la salida? Porque está la atmósfera. Vos sabés que la atmósfera pesa más o menos el equivalente a 5 elefantes. Por eso no flotás. Y por eso si te subís ahí arriba y te caes, te pega un palo, porque la gravedad te tira para abajo. Muy bien. Para salir de la atmósfera, ¿qué hacían estos cohetes? Tenían módulos. ¿Se acuerdan de eso? Che, ¿ustedes estuvieron en los 70 vivos alguno? Muy bien. ¿Cómo era? El primer módulo era ese que cuando salía el cohete era una explosión tremenda de nitrógeno. Y entonces temblaba toda la columna que tenía el cohete y el cohete salía. ¿Para qué? Para vencer la fuerza atmosférica, salir fuera de la atmósfera. ¿Qué hacía después ese cohete? Ese módulo lo tiraba, lo descartaba y caía en el océano. Porque ya fuera de la atmósfera, otro tipo de energía ya era suficiente para ir a donde iban la luna o poner un satélite en el espacio, lo que fuera. Los eventos, los retiros espirituales, los campamentos, los cultos, me atrevería a decir, son ese nitrógeno que te va a sacar de esa atmósfera de modorra espiritual que tenés. Te va a cachetear, te vas a sacudir, te va a decir, che, Eduardo, estás medio mediocre, ¿eh? Estás medio en una medianía, siempre en lo mismo. Pero ¿qué pasa? El viaje sigue. Y entonces eso se tiene que realizar en la vida cotidiana. Y yo para la vida cotidiana tengo que tener un plan, porque si no la vida cotidiana me lleva puesto. Te lleva puesto a vos y me lleva puesto a mí. Y enseguida revierto a los viejos hábitos de mala calidad. Estoy 2 horas en Instagram mirando la interesantísima vida de Wanda Nara. Vos te diste cuenta que hablando de la cultura, es tremendo la cultura. Yo, por ejemplo, leo el diario Infobae en internet. Te puedo mostrar ahora si abro Infobae, si voy a abrirlo vas a ver. No hay día, y lo he comprobado, lo he visto, lo he buscado, no hay día que no haya una nota sobre Wanda Nara.
Porque todos sabemos que sin la vida de Guandanara vos podés vivir. Es imposible. Que el hijo, que se dobló el dedo, que ahora tiene un nuevo novio, que se peleó con ese, que hay otro, que el otro, que Icardi, que acá. A ver, toda esa porquería, toda esa basura que no sirve para nada, que es basura ambiental, basura comunicativa, tuki. Y después digo, no, tengo que entregarme como sacrificio vivo. ¿Cómo hago? Entonces, tengo que tener un plan, tengo que tener un proyecto. Y yo te invito a irte de este campamento con un proyecto de vida espiritual, donde pongas objetivo de este año. Yo el otro día le decía a una iglesia, todo empieza el año, todos tenemos objetivos, ¿no es cierto? Voy a comprar el auto, voy a mejorar mi trabajo, voy a hacer... Ahora, ¿objetivos espirituales te pusiste este año? Y me voy a hacer un programa, un proyecto. Voy a dedicar tanto tiempo por día para orar, para leer la palabra de Dios, para escuchar un lindo sermón, para hacer un tiempo de silencio y contemplación frente a Dios. No sé, para lo que vos veas que es la práctica que te va a ayudar a crecer y tiene que ser todos los días. Porque vivir de evento en evento, de culto en culto, no genera crecimiento. Los cultos evangélicos no hacen crecer a nadie. Se crece en el lugar secreto. Esto, a partir de ahora es esto. Me dejo de decir que no tengo tiempo para orar. Tengo un tiempo, 45 minutos, una hora para estar en Instagram y no tengo tiempo para orar. Soy un cara dura. Yo, no estoy diciendo que vos sos un cara dura, yo soy un cara dura. Vamos a ir a otro pasaje en Hebreos. Este es más polenta todavía. Un pasaje reconocido, pero les doy un truco de profesor de Biblia. Denle bolilla a los pasajes muy conocidos, son los peor leídos. Porque todos recordamos, sí, no, dice, qué sé yo. Muy bien, vamos a ir a Hebreos 4. No sé si cambió el viento, pero hay menos olor asado. Así que estamos mejor en ese sentido. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Este versículo medio que lo sabemos de memoria justamente, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y vos digo, bueno, ¿dónde encuentro el instrumento para empezar mi proyecto de vida espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es solamente un libro, es una palabra viva de Dios que viene y nos interpela. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Usa un ejemplo de la cultura, ¿no? De las espadas romanas, que tenían filo por los 2 lados. Y cuando entraban entonces en el cuerpo humano hacían un daño tremendo, porque cortaban de los 2 lados. Una herida muy grande. La palabra de Dios es esa espada de Dios que ¿qué viene a cortar? ¿Qué viene a cortar? ¿Qué viene a tu vida? ¿Qué quiere cortar? Quiere cortar, y acá voy a tomar otra imagen, otra metáfora. ¿Viste la selva? La selva misionera que está llena de lianas, de ramas, de pastizales, de arbustos. Tiene que cortar la palabra de Dios, toda esa basura que se nos junta en la cabeza, toda esa nube, todo ese divagar, toda esa cantidad de cosas inútiles que pensamos, toda esa cantidad de pensamientos negativos, horribles, depresivos. Tiene que entrar ahí y hacer orden, limpieza en nuestro interior. ¿Para qué? Para que pueda aflorar nuestro espíritu. Y mirá lo que dice ahora, tremendo, ¿eh?
penetra hasta la división del alma y el espíritu. ¿Viste que nos preguntábamos estos días que a partir de la división tripartita, tridimensional que hace la palabra de Dios, cuerpo, alma y espíritu, decíamos que nos costaba bastante ver cuál es la dimensión del alma y cuál es la dimensión del espíritu? De hecho, caemos rápidamente en una estructura dicotómica porque no sabemos dónde meterlo al espíritu. Parece que queda subsumido por la mente, subsumido por el alma. Pero la Biblia es muy clara que sos un espíritu creado por Dios, al cual se le ha dado una dimensión que llamamos alma, que es una dimensión racional, emocional, y se le ha dado una dimensión física, que es tu cuerpo, que está atado a la vida biológica. Pero la verdadera persona que sos es un espíritu creado a la imagen de Dios. Y la clave de la vida espiritual es fortalecer la conciencia y la presencia de ese espíritu que somos nosotros en nuestra propia vida. Y reducir el peso de la carne, que es la alianza de la mente y del cuerpo guiado por ideas paganas y por proyectos falsos de felicidad. Hay que fortalecer la presencia del espíritu que somos, que alimentado por el Espíritu Santo está dispuesto y disponible. Los que leyeron el devocional de esta mañana, Jesús dice algo tremendo, ¿no? El Espíritu está dispuesto. Che, qué pocos que leyeron el devocional de la mañana, ¿eh? El Espíritu está dispuesto. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu que eres. Ese espíritu siempre está dispuesto. ¿Por qué? Porque fue creado para vivir con Dios, fue creado para la eternidad. Tiene el vocabulario, tiene el idioma de Dios, tiene la marca, el sello del Espíritu de Dios, y entonces nos comunica con Dios. Pero la mayor parte del tiempo ese espíritu está ahogado por las determinaciones de nuestro cuerpo y las determinaciones de nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones. Muy bien, vuelvo al texto. Fíjate que dice acá que la palabra de Dios llega hasta la división del cuerpo, del espíritu y del alma. En esa frontera que vos no conocés, yo tampoco conozco. Nadie conoce dónde está la frontera entre el espíritu y el alma, pero la palabra de Dios llega hasta ahí. Discierne nuestro ser interior, lo clarifica, lo transforma, lo ilumina, lo dinamiza. Por eso necesito la palabra de Dios, necesito llenarme de la palabra de Dios. Necesito tenerla como el faro de mi vida, como la lámpara, como dice el Salmo, que alumbra mi camino. Si desatiendo la palabra, desatiendo el centro de mi vida espiritual. Sin palabra de Dios no hay crecimiento espiritual, no hay madurez. Y ahora, pero fíjate una cosa, mirá, volvé al texto, estoy en Hebreos 4:12, dice, bueno, leo todo, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios se mete en nuestro cuerpo. Eso es un misterio insondable. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo. ¿Sabe qué palabra usa acá para discernir? Usa la palabra críticos. De ahí viene la palabra crítica. La palabra de Dios pone bajo juicio crítico nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Cuando usa la palabra pensamiento acá,
tiene un sentido muy particular. Literalmente, las pasiones interiores, la fuerza emocional. Mirá qué interesante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de discernir mis emociones. El otro día me preguntaron, ayer o anteayer me preguntaron si soy psicólogo. Tengo un amigo muy querido psicólogo, así que se va a reír si digo esto, ¿no? Gracias a Dios, no. No, me encanta la psicología, leo mucho, pero no soy psicólogo. Pero fíjate una cosa que es notable. Esa pregunta que me la hacen en muchos lugares muestra algo. Hemos discernido poco cómo es la vida espiritual. Porque la vida espiritual tiene todo que ver con cómo somos como personas. No es algo que acaece afuera de mí. No es algo escatológico, soteriológico, que pasa en los aires. No es algo mágico. Voy a una reunión carismática pentecostal, me caigo. Vamos a hacerla toda, ¿no? Me caigo, me revuelco, vomito. Después me levanto, alabo, digo, ¡oh, qué locura, qué bárbaro! Sí, eso puede ser el cohete que disparó. Pero ¿y cómo vivo el resto de la vida? Fuera de la atmósfera. Mis emociones tienen mucho que ver con la vida de intimidad con Dios. Por eso la palabra viene a discernir, a cortar, a iluminar, a entrar ahí en esa intimidad profundísima de mi vida, donde hay emociones quizás grabadas de la infancia, sentimientos de negatividad, sentimientos de no haber sido amados, de haber sido abandonados, de no haber sido queridos. Como me dijo una hermana en estos días, yo nací y mis padres no querían que yo nazca. Y eso es una emoción que se lleva toda la vida. Y Dios la quiere sanar, porque tú y yo no somos un accidente, somos hijos del Dios Altísimo. Y Él, dice la palabra de Dios, nos soñó en la eternidad. Antes de crear todo lo que vemos, Dios pensó en vos. Tremendo. Emociones. Luego, cuando usa la palabra intenciones, acá el traductor, literalmente significa aquello en lo que está ocupada la mente. Mirá lo que quiere hacer la palabra de Dios. Quiere venir a tener una mirada crítica, transformadora, modificadora de tu ser interior, emociones y pensamientos. Lo habitual que pensás, lo habitual que sentís, que quizás no se lo contás a nadie, ni a tu esposa, ni a tus padres, ni a tu hijo, ni a tu pastor, ni a tu consejero. Es como una procesión interior. La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios quieren venir a poner luz, a sanar, a transformar. Desde ahí adentro, desde lo más profundo de nuestro ser, quiere iniciar una transformación. Muy bien. No tenemos dudas de cuál es el camino. La renovación de nuestra mente. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque sería trágico que digamos todo esto, que asintamos y digamos, che, qué bueno, no sabés, los mensajes estuvieron muy buenos. Pero, ¿hoy qué es? ¿Hoy es qué? ¿24? ¿Nos acordaremos el 27 de enero de lo que hablamos en este campa? ¿Nos acordaremos dentro de 15 días, dentro de un mes? En abril, ¿en qué andaremos? La vida nos lleva puesta. Entonces tenemos que tomar decisiones. Yo te voy a invitar hoy, esta noche, a tomar algunas decisiones. De hecho, el devocional hoy planteaba tomar decisiones. Ya nos encontramos con ese punto espiritual donde decimos, acá hay un falso yo que he alimentado, pero hay un verdadero yo
que soy el espíritu que soy, en la profundidad, pero hay un yo falso construido desde el cuerpo, desde la mente, que funciona muy bien en la vida social, en el mundo, a veces hasta en la familia, pero cada vez nos aleja más de esa comunión profunda con el Dios verdadero y de una transformación seria de mi vida. Así que ahora voy a pasar a una parte práctica. ¿Cómo se cultiva la vida espiritual? La vida espiritual se cultiva con disciplinas y prácticas espirituales. Disciplinas y prácticas. No tiene ninguna cosa esotérica. Disciplinas y prácticas. Hay una teóloga norteamericana, Ruth Haley Barton, especialista en teología espiritual, que ella dice que las disciplinas y las prácticas son una forma de ordenar nuestra vida en torno a valores, prácticas y relaciones que nos mantienen abiertos y disponibles a Dios para la obra de transformación espiritual que solo Él puede realizar. Él es el que santifica. Yo soy el que me dispongo a la santificación, me pongo en el lugar existencial, vital, en donde Dios me puede transformar y santificar. Podemos tomar un ejemplo de esto. Acá yo veo que cada vez el sol... Acá hay gente de este lado que peligra su vida, digamos, ¿no? Encima saben que hay una tormenta solar, no sé si leyeron, ¿no? La más fuerte en 20 años en el Sol, unas erupciones, que hace que el Sol esté más fuerte todavía estos días, entre diciembre y enero y así. Muy bien. Pero digo, a ver, si yo me quedo acá, donde el Sol me puede alcanzar, va a tener efectos sobre mi cuerpo, sobre mi piel. Si yo me corro a la sombra, ¿qué pasó? ¿El Sol dejó de estar? Yo me puse en un lugar donde el sol no me alcanza o no me da pleno. La vida espiritual es igual. Tengo que diseñar espacios donde me exponga a los rayos luminosos de Dios. Y eso tiene que ser una tarea cotidiana. Entonces, pensemos 2 o 3 cosas prácticas. Primero, tengo que diseñar un proyecto de vida espiritual con un propósito claro y metas flexibles. Tengo que tomar tiempo para esto. Tengo que tomar tiempo, tengo que tomármelo muy en serio. Esta es la tarea más importante de mi vida. La tarea más importante de mi vida no es ir al trabajo, no es proveer económicamente para mi familia, no es criar a mis hijos, que son tareas muy importantes. Pero antes de esa tarea está la tarea de cultivar mi vida con Dios. Y de hecho, si pongo ese orden en la vida, todas esas otras tareas fundamentales de tantas personas que dependen de mí, va a tener un fruto espiritual. Y va a hacerse liviana. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza de Dios en mi vida, transformándome y viviendo en vida renovada, en vida nueva. Así que tenés que armar un proyecto. Papel, lápiz, tiempos, espacios, lugares. Trabajo en una escuela cristiana, bueno, bautista. Digo, cristiana, bautista. Somos bautistas. Y tenemos unas alumnas, tenemos un 20%, 30% de alumnos cristianos, y el resto de los alumnos vienen de familias que nada que ver con la fe cristiana. Y muchos chicos conocen al Señor en nuestra escuela. Y el año pasado, este año que terminó, 25, 3 de estas chicas creyentes vinieron y me dijeron, Dire, queremos armar un cuarto de oración.
Tenemos 2 recreos, uno corto y uno largo, y entonces me dijeron, ¿podemos armar un cuarto de oración en el recreo largo? Usaríamos un aula, invitaríamos a todos los chicos que en vez de tener el recreo, quieren venir a ese cuarto de oración. Y ahora tenemos un cuarto de oración siempre en el primer recreo de la mañana. Ellos entendieron que yo tengo que disponer espacios físicos y espacios de tiempo para cultivar mi vida en Dios, para darle lugar a mi espíritu, a vincularse con Dios y empezar a gobernar mi cuerpo y mi mente. Segunda cuestión, si quieres renovar tu mente y que Dios te lleve por el camino de la madurez cristiana, tienes que pensar muy bien los contenidos que va a consumir tu mente. Con los contenidos que consume nuestro estómago, ahora les cuento que va a consumir algunos contenidos, ya sabemos, yo por ejemplo sé que no puedo comer pepinos. ¿Por qué? Porque me cae mal, hay una hipersensibilidad a las curcubitáceas. Sí, como está la celiaquía y ese tipo de incompatibilidad. Bueno, pensemos, la comida para celíacos, o sea, hay ahí un componente que yo sé que no lo puedo consumir. ¿Por qué? Porque inmediatamente me va a generar un tremendo malestar. Tengo que ver cómo ayudo a mi sistema digestivo para poder alimentarme, nutrirme, pero a la vez que no me generen esos elementos que entran en mi cuerpo, un proceso de digestión que me complique. ¿Vieron cuando de noche nos invitan a cenar o qué sé yo, y vamos y comemos de más y comemos todo eso que sabemos que no teníamos que comer? Si yo sabía que me cae mal y lo comimos igual, ¿y qué? No dormimos, ¿no es cierto? Nos levantamos 4 veces a la noche, se gastó el rollo de papel higiénico. ¿Por qué? Porque dejé tener contenidos en mi cuerpo que mi cuerpo no pudo procesar. La mente es igual. Si yo a las 10 de la noche voy a terminar mi día viendo una película cargada de contenidos de violencia sexual, de perversidades, de cosas espantosas, cuando yo me acueste a dormir, mi mente se va a quedar procesando eso. Igual que mi estómago se queda procesando un atracón. Es decir, la cargo a la mente de un montón de imágenes poderosas, imágenes colectoras, con mucha energía, y tengo una indigestión mental. Segundo, tengo que identificar pensamientos y patrones recurrentes para que avanzar en el camino de la renovación de mi mente. ¿Por qué? Porque yo ya tengo patrones establecidos. Ayer lo decíamos esto. Yo ya tengo maneras de reaccionar emotivamente. Yo ya tengo maneras de reaccionar mentalmente, racionalmente a ciertas circunstancias. ¿Y qué va a pasar? Cada vez que se aparezca una circunstancia similar, mi mente, ahorrando energía, va a reaccionar de la misma manera, mis emociones van a reaccionar de la misma manera, y yo no quiero ya reaccionar así. Porque sé que eso me mantiene en una infancia espiritual, me mantiene en frustración, me mantiene en falta de crecimiento. Y no se arregla diciendo, yo soy así. Yo tengo este carácter podrido. Y usted aguánteselo. No, esa es una manera infantil de pensar cómo somos. Yo tengo que identificar mis áreas de trabajo, áreas donde Dios quiere transformarme. Eduardo, yo no quiero que seas más así. Dios nos ama como somos, amén, pero no nos quiere dejar como somos. Él quiere llevarnos a una vida transformada. Yo siempre digo, ¿no?, que Dios tiene unas ambiciones increíbles conmigo, porque
Yo con un poco de chapa y pintura estaba mejor. Cambiar bujías, algún cablecito alguna cosa que hace ruido. Pero ¿sabés lo que quiere hacer Dios conmigo? Y la gente que me conoce dice, che, ¿podrá? Quiere hacerme a la imagen de Jesucristo. O sea que cuando la gente me ve a mí, con mi temperamento, mi carácter, esta cara de galán italiano, diga, che, este tipo, yo quiero vivir con este tipo. El amigo que me llevó al Señor, que ahora pastorea una iglesia en Tierra del Fuego, fue un gran amigo de mi juventud, de mi primera juventud, amigo de Lisi también, y él me llevó al Señor. Y muchos años después vino una vez a casa y lo conoció Andrés, que era un adolescente, y él definió a mi amigo, y me quedó como una definición que yo digo, Dios, haceme así. Andrés dijo, Héctor es un tipo que vos lo conocés y te querés quedar a vivir con él. Eso es lo que quiere hacer Dios con vos y conmigo. Quiere transformarnos. Entonces yo tengo que disponerme, presentarme a diario como un sacrificio vivo y decirle al Señor a la mañana, Señor, ¿hoy qué vamos a trabajar? ¿Viste cuando llegás al gimnasio y decís, maestro, ¿hoy qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué dificultad vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a seguir trabajando en estos aspectos de mi vida? ¿Qué me querés enseñar, Padre, en este día? Y fíjate una cosa interesante. En este camino que emprendemos para poner el espíritu al mando de nuestro cuerpo y nuestra mente, cada circunstancia del día es útil. No tengo que esperar el culto el domingo. No tengo que esperar el culto el domingo. No tengo que esperar el campamento. No tengo que esperar el retiro. Porque en el día van a aparecer infinidad de circunstancias donde yo tengo que decir, che, frente a esta situación, cuando, por ejemplo, todo el mundo en la familia dejó todo sucio y tirado, ¿te pasa? Me miró fijo como diciendo, va a hablar de algo que conozco. Viste que vos decís, bueno, che, pero esto lo tenía que arreglar Alicia, aquello lo tenía que hacer Andrés, ¿y yo qué soy, el hijo de la pavota acá? Y siempre, ¿qué hace uno? Viste que hay memes, ¿no? Por ejemplo, le pedís algo a tu mamá. Mamá, ¿sabés dónde hay una tijera? ¿Qué contesta mamá? ¿Viste que hay memes así? ¿Y qué tijera? Ustedes me piden a mí, pero me pierden todo. ¿Cómo voy a tener yo una tijera? Si ustedes, lo que pasa, dejan todo tirado. Y yo solamente pedí una tijera, ¿viste? Bueno, una situación muy cotidiana, muy del diario vivir. ¿Eso qué tiene que ver con la vida espiritual? ¡Un montón! Porque yo digo, Señor, acá me aprieta el zapato y acá sale el yo barato, el yo carnal, acostumbrado a siempre hacer lo mismo, repetir lo mismo, hacer lo mismo. Hasta yo me aburro de escucharme. Señor, ahora voy a hacer otra cosa. Mirá, Lizzy se fue con una amiga. No hay nadie en la casa. Voy a dar vuelta a esta casa que va a parecer el Hotel Sheraton. Y te lo entrego, Señor. Porque sé que con esto estás haciendo algo en mi corazón, además de todo. Y me estás cambiando el corazón. Te voy a dar, dice la palabra del Señor, un corazón nuevo. Les voy a sacar ese corazón de piedra que tienen. ¿Y cuál es el corazón de piedra? El corazón que solo piensa en sí mismo. Los proyectos falsos de felicidad que tenemos. Y el Señor te quiere dar un corazón nuevo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Así que, cada circunstancia del día sirve para crecer en Dios. Tengo que desnudar los mecanismos de esos patrones recurrentes. Yo, por ejemplo, batallo con la ira. ¿Alguien más batalla con la ira acá?
No me dejen solo. Muy bien. La ira, ¿por qué? ¿Viste que dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra? ¿Te acordás de ese pasaje? Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Cuáles fueron los 2 mocos más grandes que se mandó en su vida? Las 2 veces que se enojó. O sea, era el tipo más manso de toda la tierra y las 2 veces que la arruinó porque se enojó. No, porque vos le tenés que dar agua a esta gente de la roca. ¿Qué? ¿Le voy a dar agua? ¿De dónde voy a sacar? Y empezó a pegarle a la piedra. Le agarró un ataque de furia al tipo. Bueno, yo combato con la ira. No me tengo que enojar. No me hagan enojar, por favor. Muy bien. Entonces yo tengo que descubrir cuál es el mecanismo de mi ira. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? ¡No! ¿Sabes por qué me enojo? Porque quiero defender una imagen falsa de mí mismo. No me enoje a lo que pasó. Me enoja sentir que no me dan el lugar de rey del universo. De tu universo. ¿Qué quiero decir con esto? Cada una de esas circunstancias, de esas actitudes, de esos pensamientos, como dice la palabra, que baja hasta las emociones la palabra, va hasta ahí, hasta la división del alma y el espíritu y se mete ahí. Donde están esas emociones tuyas que siempre te disparan, esos pensamientos que tenés. Ahí quiere trabajar el Señor, meterse ahí. Y entonces yo empiezo a aprender, Señor, ya sé por qué me enojo. Y una vez que empiezo a descubrir el mecanismo pierde fuerza. Lo empiezo a desnudar, ayudado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. El mecanismo pierde fuerza, cualquiera sea el mecanismo. Voy a pensar otro mecanismo. Te deprimís, se te viene abajo el ánimo, llegás a casa. Pote de helado, que quedó en la heladera de una visita que vino, ¿viste? Quedó en el freezer. Y te acordás, entrás y te acordás y decís, ¡hay helado en el freezer! O sea, es como decir, llegué al otro lado del desierto, ¿viste? Agarrás el pote de helado, prendés la tele, Netflix. Y te maratoneás ahí, helado, Netflix. ¿Solucionaste algún problema? ¿Creciste en el Señor? No, una porquería es todo eso. Salvo el helado. Pero yo puedo, digo entonces, este es el mecanismo. Yo cuando me deprimo mucho me escondo. ¿Dónde me escondo? Donde sea, atrás de un pote de helado. En Netflix, lo que sea. No. Yo ya sé que ahora me anoté el mecanismo. Me lo anoté en un papel. Y la próxima vez que llegue deprimido porque me fue mal en el laburo, no voy a agarrar el pote de helado. En todo caso me serviré un heladito. Está bien. No me voy a maratonear en Netflix. Voy a tener un tiempo de silencio, voy a tener un tiempo de oración. Le voy a decir, Señor, estoy deprimido, estoy enojado, estoy frustrado, pero no quiero seguir siendo el mismo. Si algo no quiero ser, es el mismo, Señor. Quiero reaccionar distinto. Por eso te cuento lo que yo hago, no que sea la fórmula mágica, sino lo que estoy rudimentariamente haciendo. Acá tengo un cuaderno, es un cuaderno Avon. Cuaderno común, anillado. ¿Sabés qué es esto? Es mi diario espiritual. Yo llevo un cuaderno. Todos los días, a la mañana, abro mi cuaderno, hago una nota, pasaje que leo, una idea que tuve, algo que me dijo el Señor, algo que tengo que trabajar. ¿Por qué lo uso? En primer lugar, porque todos los días, esté con el Señor o no esté con el Señor, hago una nota y si no estuve con el Señor, pongo, hoy no estuve con el Señor. Y no me hago el pillo. Conmigo. Porque al primero que quiero engañar es a mí. ¿Cómo anda tu vida en el Señor? En gloria. Hace 30 días que no agarro la Biblia. Entonces, mi diario. Y en el diario pongo todo. Digo, Señor, es mío, ¿eh? Ni Lisi lo mira el diario. ¿Por qué? Porque yo con él.
marcas, cosas, prácticas. Tenés que bajar a tierra. Y me anoto acá. Tenés que trabajar esto, Eduardo. Te volviste a enojar. Apareció otra vez, te engancha. Y mientras fuías al chino y volvías, ¿en qué ibas pensando? En un montón de cosas que dan vuelta ahí, que son una nube mental. La mente se acostumbra a estar desatenta, a funcionar en piloto automático, a vivir dormido, dormida. Entonces, cuando quiero atender a la palabra de Dios, cuando quiero atender a la voz del Espíritu, mi mente no está preparada para eso, está preparada para divagar. Entonces, ¿qué hago? Voy al chino. ¿Cómo voy? Mirando todo. Che, no había visto eso. ¿Por qué? Y vos decís, pero qué pavada. No, es la ejercitación, es el gimnasio de Dios, estar atentos. Estar atentos. Entrás al chino, capaz que hay una persona a la que le podrías hablar. No digo ni predicar el evangelio, comunicarte como persona. ¿Y qué hace? Entró como sonámbulo. Azúcar, leche, ¿qué me dijo Lisi? Salgo, ni saludo. ¿Por qué? Vivo en mi mundo. Soy un sonámbulo. Practicar la atención. Estar atento, estar despierto. Velad y orad. Velad. Vivir en continuo. ¿Viste cómo es velar, no? Los chicos, vamos a explicar a los chicos jóvenes. Antes la gente se moría, ahora también se sigue muriendo. Pero antes teníamos la costumbre de velarlo, ahora ya casi no se usa. No sé cómo es por acá. Pero en Buenos Aires ya medio te ponen ahí en el Honka, te dicen mañana a las 8. Y mañana a las 8 te llevan, chao. Pero antes, cuando yo era chico, se velaba toda la noche. Y parte del día. ¿Viste? Y se hace largo el sepelio así. Y son muchas horas y la gente se ríe, cuenta chistes, ¿viste? Claro, a las 3 de la mañana vos ya no sabés cómo mantenerte despierto. ¿Viste? Café, chistes verdes, chisme de la familia que nadie sabía. Y de pronto decimos, hay un muerto ahí. Bueno, eso era velar. Velar era el esfuerzo de mantenerse despierto, atento a una situación. ¿Cuál era? Se murió la tía Berta. ¿No? Bueno, velar en la vida espiritual es eso. Yo tengo que estar atento, tengo que estar despierto, tengo que estar ahí.